La Biblia dice, le da la bienvenida a su programa Consultorio Bíblico, un espacio en el que usted tendrá la oportunidad de conocer mejor la palabra de Dios. Es un verdadero placer para todos los que hacemos La Biblia Dice darle la bienvenida. En breve, David Logacho estará con nosotros respondiendo las consultas de hoy. Por medio del correo electrónico nos ha llegado la siguiente consulta. Estuve leyendo recién un texto en internet que habla sobre un sacerdote que preguntó a un pastor sobre el texto de Mateo capítulo 2 versículo 23, en el cual se menciona que los profetas dijeron que Jesús iba a ser llamado Nazareno. La pregunta es, ¿dónde dice esto en el Antiguo Testamento? Esa pregunta la hicieron a este pastor y así el sacerdote demostró que no todo está en la Biblia. ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿Podría ser lo que dice Juan capítulo 21, versículo 25? Gracias por su consulta. Lamento mucho que aquel pastor a quien hicieron esta pregunta no haya podido responder adecuadamente. ¿Qué tal si comenzamos por leer el texto en Mateo 2:23 para luego esbozar una explicación? Dice así: Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. El texto tiene que ver con el niño Jesús, su madre María y el esposo de ella, José. Después de algunos episodios por demás interesantes, la familia se estableció en Nazaret, una aldea nada importante en la Palestina de aquellos tiempos, a unos 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Nazaret era una aldea tan insignificante que su nombre no aparece en ningún lugar del Antiguo Testamento. Mateo ve en este hecho el cumplimiento de lo que fue dicho por los profetas, de que el Cristo, el Mesías, el Señor Jesús, habría de ser llamado Nazareno. Esto ha servido para que muchos detractores de la Biblia afirmen que la Biblia contiene errores, por cuanto en ninguna parte del Antiguo Testamento aparece alguna profecía en el sentido de que el Cristo o el Mesías habría de ser llamado Nazareno. ¿Cómo explicarlo? ¿Por qué es que Mateo asocia esto, que Jesús era nazareno, con profecías sobre el Mesías en el Antiguo Testamento? La razón es muy sencilla, amable oyente. Nazaret, el lugar donde habitó el Señor Jesús, era un pueblo olvidado, insignificante y despreciado por la sociedad de su tiempo. La gente de aquella época, inclusive, había acuñado un dicho: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Este dicho fue utilizado por Natanael cuando Felipe le habló de que había hallado al Cristo, el Señor Jesús. Note lo que dice Juan 1, 45 a 46. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Nazaret entonces comunicaba lo que no tiene importancia, lo insignificante, lo despreciable. Sin buscarlo, por haber vivido buena parte de su vida en ese pueblo, el Señor Jesús también proyectaba esa imagen, de alguien sin importancia, de alguien insignificante, de alguien despreciable. Pues a esto es a lo que se refirió Mateo cuando dijo que los profetas habían dicho que habría de ser llamado Nazareno. Esto es, alguien despreciado. Uno de los profetas que dijo esto fue Isaías. Note lo que dice Isaías 53, 2 y 3, hablando sobre el Cristo, el Mesías, el Señor Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Vistas así las cosas, se desvanece cualquier duda en cuanto a la veracidad de la Biblia. De modo que, amable oyente, el hecho que los profetas habían dicho que Jesús habría de ser llamado Nazareno no tiene nada que ver con lo que dice Juan 21:25, porque allí se hace referencia a que el Señor Jesús hizo muchas otras cosas que no están registradas en el Evangelio de Juan, y que, si se escribiesen una por una todas las cosas que hizo y dijo Jesús, Juan pensaba que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. La segunda consulta nos llega por medio del correo electrónico y nos dice así: quisiera saber si los ángeles existen, especialmente los ángeles de la guarda, y si es cierto que ellos nos protegen y si nosotros podemos hablar con ellos y si se sabe cómo son ellos en realidad. Es como cada uno de nosotros pretendemos imaginar en torno a aquello que nos rodea. La Biblia contiene abundantes referencias a los ángeles. El Señor Jesucristo conocía y enseñaba sobre la existencia de los ángeles. Reprendiendo a Pedro, quien intentaba defenderlo a espada durante el arresto en el huerto de Getsemaní, Jesús le dijo lo que registra Mateo 26:53, donde leemos: ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Los ángeles son seres espirituales que pertenecen a la esfera invisible de la creación. El Creador es el Señor Jesucristo. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hasta donde se puede discernir, los ángeles fueron creados por Cristo Jesús antes de la creación del mundo. Job 38:4-7 dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Los ángeles fueron creados en santidad, pero con la libertad de hacer el bien o el mal. Tanto es así que algunos de los ángeles, con Satanás a la cabeza, decidieron rebelarse contra Dios. Aunque no poseen cuerpo físico, los ángeles son personas, porque poseen inteligencia, emociones y voluntad. Cuando los ángeles tienen órdenes de realizar alguna obra relacionada con personas, los ángeles tienen la capacidad de adoptar temporalmente forma humana. La Biblia declara que los ángeles son innumerables. Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. En cuanto a su naturaleza, los ángeles son seres espirituales que no tienen poder para reproducirse según su especie. Son inmortales y en comparación de los seres humanos son más inteligentes y más poderosos. Los ángeles buenos, es decir, los que no se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios, están muy bien organizados bajo el mando de Dios, a quien la Biblia llama Jehová de los ejércitos o comandante en jefe de los ejércitos celestiales. La Biblia nombra a un arcángel llamado Miguel. Habla también de principales príncipes. Habla de principados y potestades. Habla de querubines, quienes son guardianes de la santidad de Dios. Habla de serafines, quienes tienen que ver con la adoración a Dios. También habla de ángeles elegidos. En cuanto al ministerio de los ángeles en relación con los creyentes, la Biblia dice que los ángeles obedecen órdenes de Dios para servir a los creyentes. Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
Dentro de esto, merece especial atención el hecho que el Señor Jesús habló de ángeles cuya finalidad es estar en la presencia de Dios en relación con los niños. Mateo 18:10 dice: «Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos». A estos ángeles se les conoce como los ángeles de la guarda, aunque como tal, esta frase no aparece en la Biblia. Los ángeles se involucran en las respuestas a las oraciones de los creyentes, como en Hechos 12:7. Los ángeles observan las experiencias de los creyentes, como en 1 Corintios 4:9. Animan a los creyentes en tiempo de peligro, como en Hechos 27:23-24. Los ángeles están interesados en los esfuerzos evangelísticos de los creyentes, como en Hechos 8:26, y acompañan a los creyentes en su muerte, como en Lucas 16:22. Esto es un breve resumen en cuanto a lo que la Biblia enseña sobre los ángeles. En esencia, entonces, los ángeles existen. Los ángeles son seres espirituales creados para servicio de los que somos creyentes. Cuando es necesario, los ángeles pueden adoptar forma humana para relacionarse con los creyentes. En este estado, los creyentes pueden hablar o dialogar con los ángeles. En cuanto a su forma, los ángeles no tienen cuerpo, pues son seres espirituales. La imagen de los ángeles con cuerpos dotados de alas se debe probablemente a la visión que tuvo Isaías, cuyo relato aparece en Isaías 6 del 1 al 3, donde dice: «En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Sin embargo, los ángeles no siempre se manifiestan de esta forma, sino más bien de acuerdo a las circunstancias. La Biblia, por ejemplo, anima a hospedarnos los unos a los otros, porque puede ser que sin saberlo estemos hospedando ángeles. Hebreos 13:2 dice: «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Y así estamos terminando otro programa más de El Ministerio La Biblia Dice. ¿Usted sabía que este ministerio es una institución sin fines de lucro que se mantiene gracias a oraciones y también a personas que nos ofrendan alrededor de todo el mundo? Bueno, si Dios ha puesto en su corazón este deseo, por favor contáctese con nosotros para indicarle la mejor manera de hacerlo. Y antes de despedirme, quiero invitarle a visitar nuestra página web para que conozca la respuesta a la pregunta del día. Hoy se trata de una persona que ha aceptado a Cristo como Salvador, pero que constantemente cae en pecado y se avergüenza de recurrir a Dios en oración. ¿Qué consejo le daría usted? Bueno, busque el consejo que nosotros hemos escrito en nuestra dirección en el internet. Esta es www.labibliadice.org. Dios le bendiga y será hasta la próxima. La Biblia Dice presentó su programa Consultorio Bíblico. Envíenos sus dudas e inquietudes a nuestro sitio en internet www.labibliadice.org o escríbanos a La Biblia Dice, casilla 1708-8208 en Quito, Ecuador. Nos volveremos a encontrar muy pronto.